Hemos preparado una charla, bueno, yo creo que en estas fechas y en estos momentos, pues súper interesante, sobre cómo reforzar tu sistema inmune frente al virus del miedo, lo hemos llamado, el virus del miedo. Y bueno, pues primero voy a presentar a Silvia. Ella va a hablar pues durante 25 minutos, media hora. Luego os dejaremos unos minutos, como siempre, por si tenéis alguna duda respecto a lo que ella ha contado. Y luego pues terminaremos con una meditación que voy a guiar un poquito más cortita, ¿vale? De 15 minutos. Pues me alegro, como he dicho, me alegro mucho de veros y espero que os encontréis bien, teniendo en cuenta pues toda la situación y vuestras familias también. Y bueno, pues como os iba diciendo, Silvia es ingeniero agrónomo con especialidad precisamente en industrias agroalimentarias. Es experto universitario en nutrición clínica, tiene además un curso de nutrigenómica y experta también en alimentación biológica y anti-aging. Es todo un lujo tener a Silvia este ratito con nosotros. Y bueno, pues además de ser amiga mía y colaboradora, es la responsable del tema de alimentación en mi web, en mi curso Mindfulness, y ella lleva el servicio de coach en alimentación. Entonces, bueno, pues cualquier interés o duda que os surja podéis escribir al mail, al mío, al teresa@micursomindfulness.com, que ya lo conocéis, o al de info. Cualquiera de los dos nos llega la información que requiráis. Y Silvia nos va a hablar sobre estrategias y consejos de alimentación para mejorar el sistema inmune. Bueno, veo que se sigue incorporando gente. Yo lo que voy a hacer ahora es darle voz a Silvia. Todo tuyo. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Teresa, por esta presentación que has hecho. Y bueno, vamos a empezar diciendo que últimamente las palabras virus y miedo están estrechamente relacionadas y es por eso que hemos querido preparar esta charla para de alguna manera salir de aquí un poco más fuertes y más confiados, teniendo algunas nociones un poco más importantes sobre cómo podemos optimizar nuestro sistema inmune. El antivirus más potente que tenemos, y no solamente antivirus, sino para luchar contra cualquier organismo patógeno que intente entrar dentro de nuestro cuerpo, va a ser nuestro sistema inmune. Es la primera muralla con la que se van a encontrar los virus. Nuestro sistema inmune tiene una parte que se llama sistema inmune innato, que es el sistema inmune con el que nacemos. Está formado por barreras físicas y químicas que ofrecen nuestro cuerpo. Barreras físicas tenemos la piel, tenemos la mucosa, tenemos la pared intestinal y luego tenemos una serie de células que se van a encargar de luchar contra estos virus patógenos. Hoy en día seguramente que habréis leído muchas cosas, está muy de moda hablar del sistema inmune. Habéis oído hablar de las natural killer, de las células asesinas, de los macrófagos, de células dendríticas, todo un ejército encargado de destruir al virus y no solamente al virus, también tienen que atacar a las células que ha infectado el virus. Porque un virus no tiene ni siquiera categoría de ser vivo, no es una célula como puede ser una bacteria. Un virus es muchísimo más pequeño, es una partícula molecular que simplemente es material genético rodeado de una cápsula de proteína para proteger este material genético. Y los virus son parásitos obligados, entonces para reproducirse necesitan atacar células. Pueden atacar células bacterianas, pueden atacar células animales y pueden atacar células humanas. Y ya sabemos además lo peligroso que es cuando un virus pasa de atacar células animales a células humanas. Bueno, pues los virus lo que hacen es que, digamos que se colocan, por decirlo de una manera así un poco gráfica, se colocan sobre una célula y lo que hacen es que introducen su propio material genético dentro de esta célula. Nuestra célula se vuelve loca y se convierte básicamente en una fotocopiadora del virus y empieza a reproducir su material genético produciendo miles y miles de partículas víricas que se van a ir a infectar a otras células y así es como empieza a extenderse la infección. Entonces aquí todos estos soldados que tenemos preparados para luchar contra los virus empiezan a atacar
tanto a los virus, como os he dicho, como a las células. Luego tenemos nuestro sistema inmune. Hay una parte que es más específica, que es el sistema inmune adaptativo, que está formado por los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B son los encargados de generar anticuerpos específicos que van a ir a luchar contra el virus y contra las células atacadas. Los linfocitos T, hay dos tipos también. Hay linfocitos T que son citotóxicos, que se dedican a destruir las células infectadas, y hay otro tipo de linfocitos que lo que hacen es que son inmunomoduladores, es decir, generan sustancias que activan más macrófagos, más células asesinas, más linfocitos B. Bueno, esto sí he explicado un poco sencillamente, realmente es muy complejo. Hay muchas células, órganos y un montón de procesos químicos que forman este sistema inmune cuya función es protegernos del ataque de los virus. Entonces, ¿nosotros podemos hacer algo para ayudar a nuestro sistema inmune a que todavía sea más eficaz? Pues la verdad es que sí, podemos hacer algo, podemos hacer mucho. Tener ciertos hábitos saludables va a ayudar a que nuestro sistema inmune sea muchísimo más eficaz. Dentro de estos hábitos saludables, yo sobre todo os voy a hablar del tema de la nutrición, pero no podemos olvidar lo importante que es, por supuesto, no fumar, hacer algo de ejercicio, es decir, intentar ser lo menos sedentario posible. Se sabe ya que el sedentarismo va a ser tan mortal casi como el tabaco. Dormir bien, es fundamental que respetemos nuestros ritmos circadianos, del sol, de la noche, que durmamos las horas que tenemos que dormir y, por supuesto, que aprendamos a gestionar el estrés, y ahí el mindfulness nos va a ayudar muchísimo. En cuanto a la alimentación, sí que os puedo contar que no hay un alimento mágico para que el sistema inmune funcione de manera súper óptima, pero sí que hay una serie de nutrientes que nos van a ayudar a optimizar el sistema inmune. Dentro de estos nutrientes tenemos 3 vitaminas fundamentales que yo siempre recomiendo que las obtengamos de la dieta en lugar de suplementar. Suplementar es siempre, digamos, la última opción, cuando ya no sea posible obtenerlos de la dieta. La vitamina C es fundamental. Ahora mismo se está demostrando que aportes extra de vitamina C a enfermos muy graves de COVID está funcionando fenomenal. La vitamina C va a potenciar nuestro sistema inmune y hay muchísimas frutas y verduras que tienen cantidades importantes de vitamina C. Todos pensamos en las naranjas, pero hay otras que tienen más cantidad de vitamina C incluso que las naranjas. El pimiento rojo, el perejil, las fresas, el kiwi, el camu camu, que ahora está tan de moda, tiene una cantidad de vitamina C muy importante. Yo en el único caso que recomendaría suplementar, si no lo podemos obtener de la dieta, en aquellas personas que tengan alguna patología que hagan que sus niveles de vitamina C estén bajos, por ejemplo, las personas diabéticas y las personas fumadoras también necesitan un aporte extra de vitamina C. En cuanto a la vitamina D, en la dieta no vamos a obtener grandes cantidades, a pesar de que el pescado graso o otros alimentos puedan tener algo de vitamina D. La fuente principal de vitamina D es el sol. Nosotros fabricamos vitamina D en la superficie de nuestra piel después de exponernos a la radiación solar. Con esto no estoy diciendo que haya que tomar el sol alegremente sin ponerse protección, pero sí que es cierto que incluso se ha demostrado que en España, que es un país en el que se supone que tenemos muchas horas de sol, la mayor parte de la población es deficiente en vitamina D, y es porque la mayor parte del año nos la pasamos cubiertos y cuando nos ponemos en bañador pues nos embadurnamos de protección factor total. Entonces, de esta manera es muy difícil generar vitamina D. Por lo tanto, hay que considerar tomar un poquito el sol sin protección, con cuidado siempre. También hay ciertas patologías que pueden hacer que nuestros niveles de vitamina D sean bajos, y la vitamina D no solamente va a proteger, va a potenciar nuestro sistema inmune, también protege nuestra salud ósea y nuestra salud muscular. Entonces, algunas personas que toman fármacos, que toman antidepresivos o que toman sistemáticamente antiácidos o que tengan algún problema hepático o renal, pueden tener niveles bajos de vitamina D.
Por eso siempre conviene hacerse análisis y ver cómo tenemos esos niveles, porque ya digo que es una vitamina muy importante. También se ha demostrado que tiene propiedades anticancerígenas. En cuanto a la vitamina A, me imagino que todos estaréis pensando, siempre pensamos en las zanahorias. Bueno, las verduras, hay muchas verduras que son muy ricas, pero no en vitamina A, sino en carotenoides. Los carotenoides son precursores de la vitamina A. Entonces, nuestro cuerpo tiene que transformar esos carotenoides en vitamina A. Y puede ser un proceso eficiente o no. Es una cuestión genética. Hay personas que son capaces de obtener toda la vitamina A que necesitan del consumo de verduras y hay otras que no. Las principales fuentes de vitamina A siempre van a ser las fuentes animales. Las carnes, el hígado es muy rico en vitamina A, el aceite del hígado de bacalao, que está tan buenísimo, la mantequilla, la yema de los huevos. La vitamina A se obtiene de fuentes animales. Más cosas que os puedo decir. Tenemos también una serie de minerales que son muy importantes también a la hora de potenciar el sistema inmune. Podemos hablar del selenio, que es un mineral que hay que consumirlo en pequeñas cantidades, pero es fundamental. Las nueces de Brasil, los huevos, el ajo, los pescados, los mariscos y la carne también es rica en selenio. Y el zinc, ahora mismo, que es la época en la que empiezan los catarros, por lo menos aquí en España, que es cuando llega el otoño y entramos en invierno, nuestras farmacias se llenan de cajitas de suplementos para mejorar las defensas y casi todos contienen estas vitaminas de las que os estoy hablando y siempre van acompañadas de zinc. Pero realmente si consumimos suficiente carne de cerdo, arroz integral, huevos, el chocolate negro también es rico en zinc, pues la verdad es que normalmente no es necesario suplementar. Luego también tenemos, se ha demostrado que hay ciertos componentes que tiene el brócoli que son muy protectores de nuestro sistema inmune. Hay hierbas y especias que también potencian nuestro sistema inmune, por ejemplo, el aceite de orégano, la equinacia, el ajo, que incluso tiene propiedades antimicrobianas, las catequinas del té verde. El té verde es una bebida, la verdad, que muy saludable para consumir. Y las setas y los hongos tienen unas sustancias de las que después hablaremos, que no solamente tienen propiedades inmunomoduladoras, sino que además se le atribuyen propiedades anticancerígenas. De hecho, ahora mismo hay muchísimos suplementos, hechos a base de hongos medicinales, de reishi, de shiitake, de maitake, pero incluso hasta nuestros champiñones o nuestras setas nos pueden aportar estas sustancias que son tan protectoras. Entonces, bueno, esto es lo que podemos hacer un poco en general para potenciar nuestro sistema inmune, ¿no? Una alimentación saludable. En concreto, me gustaría muchísimo hablar, porque va, por supuesto, totalmente unido, de nuestra salud intestinal, de nuestra pared intestinal y de la microbiota que vive ahí. Recordar que antes os he dicho que forma parte del sistema inmunitario innato. Hoy en día ya se dice que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Se sabe que hay una conexión de dos direcciones entre nuestro cerebro y nuestro intestino. Nuestra microbiota afecta a nuestras emociones y nuestras emociones afectan a nuestra microbiota. Pensad en el ejemplo tan sencillo de cuando nos ponemos muy nerviosos porque tenemos un examen o porque va a suceder algo emocionante en nuestra vida, las mariposas en el estómago. Ese es un ejemplo muy sencillo que nos muestra la conexión que hay entre nuestro cerebro y nuestro intestino. Bueno, en nuestro intestino viven millones de bacterias. De hecho, antes se decía que teníamos más células, 10 veces más células bacterianas viviendo dentro de nosotros que células humanas.
Bueno, hoy en día se sabe que no es así, no son tantas, pero sí podemos hablar casi de una proporción de 1 a 1. O sea que casi podríamos decir que somos mitad bacterias, mitad humanos. Fijaros la importancia que tienen estos seres vivos que conviven con nosotros. Para que estén sanos es fundamental que los alimentemos bien y luego vamos a ver cómo. Ahora lo que me gustaría contaros un poco es cómo se puede ver afectada nuestra salud intestinal por los malos hábitos. Fijaros, una mala dieta, y cuando digo mala dieta me refiero a una dieta en la que tengamos un consumo muy alto de ultraprocesados, de lo que llamamos junk food, comida basura, que decimos aquí. Está llena de sustancias, de aditivos, de emulgentes y de endulzantes artificiales que no os podéis imaginar cómo modifican nuestra microbiota. Bueno, pues la mala dieta afecta muchísimo a nuestra salud intestinal. No solo la mala dieta, los antibióticos también. Los antibióticos están diseñados para matar bacterias. Da igual que sean buenas o malas, matan también bacterias buenas. Cuando hay que tomar antibióticos, por supuesto hay que tomarlos, cuando así los prescriba el médico. Pero en nuestro país, desgraciadamente, hemos tenido una temporada en la que se han utilizado muchísimos antibióticos en el momento que nos dolía la garganta o que a un niño le dolía un oído. Y no era necesario porque seguramente que era una infección vírica y contra los virus los antibióticos no hacen nada. Si necesitamos tomar antibióticos porque así nos lo prescriben, después de alguna manera necesitaremos optimizar nuestra microbiota porque se habrá visto muy afectada. Otra cosa que también puede afectar negativamente a nuestra salud intestinal es el estrés. Por eso es tan importante hacer mindfulness. Y luego también nuestra salud intestinal se puede ver comprometida en personas que genéticamente tengan una propensión a tener alergias o intolerancias a determinados nutrientes. Eso es algo que hay que ver, por supuesto, con un especialista en aparato digestivo. Las intolerancias al gluten, a la lactosa, a la caseína de la leche. Eso es algo que puede afectar muchísimo a nuestra salud intestinal, producir permeabilidad intestinal y derivar en alguna enfermedad inflamatoria intestinal grave. Entonces, todo eso hay que tratarlo. Por el contrario, el tener hábitos saludables, el tener una dieta variada, va a hacer que tengamos una microbiota variada, que al final es de lo que se trata. Tenemos que tener una microbiota diversa y sana. ¿En qué nos va a beneficiar esto? Bueno, pues nos va a proteger, por supuesto, primera defensa, sistema inmune, nos va a proteger de las enfermedades, de todo tipo de enfermedades, incluso de algunos cánceres, nos va a proteger del sobrepeso, nos va a proteger de la diabetes tipo 2, nos va a proteger de muchísimas enfermedades autoinmunes. Ya se sabe que la mayoría de las enfermedades autoinmunes tienen su origen en el intestino y la verdad que son una lacra de ahora mismo en nuestros días. Hay muchísimas enfermedades autoinmunes que le hacen la vida imposible a muchísima gente y, como os digo, tienen un origen en el intestino y mejoran muchísimo con una buena dieta y obteniendo una buena microbiota. Otra cosa muy importante es que el tener una buena salud intestinal y una microbiota diversa y equilibrada también va a favorecer la salud cardiovascular. Seguramente que en un futuro los profesionales de la salud cardiovascular y los profesionales del aparato digestivo trabajarán codo con codo porque está completamente unido. Otra cosa que puede hacer nuestra microbiota por nosotros, si está en buen estado, es producir una serie de sustancias que también nos van a proteger y que sin ellas no podríamos producirlas. Determinadas vitaminas y algunas sustancias como por ejemplo el butirato, que se está viendo que es absolutamente protectora de todo el epitelio de todo el intestino y protege contra enfermedades inflamatorias. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer entonces para mejorar nuestra microbiota y poder estar más protegidos? Pues como os decía antes, una dieta diversa, variada y de alimentos naturales. Intentar reducir los ultraprocesados al máximo. ¿Cómo de variada? Pues bueno, todo lo que nos siente bien en cuanto a verduras, frutas, carnes, pescados
y me gustaría hablar en especial de los probióticos y de los prebióticos, para que bueno, tengáis claro cuál es la diferencia y lo importante que son para nuestra salud intestinal. Los probióticos son las bacterias vivas. De hecho, pensad en los yogures estos ricos en bifidus, que se supone que llevan muchas bacterias, que nos llegan al intestino y que ahí se quedan y van a favorecer nuestra salud. Bueno, generalmente estos yogures están pasteurizados y pocos fermentos vivos llevan, pero este es el concepto. Entonces, yo recomiendo consumir alimentos fermentados naturalmente. Los alimentos fermentados han estado presentes en la cultura de la humanidad prácticamente en todas partes del mundo. En principio se hacían para conservar los alimentos y también porque se sabía que mejoraban muchísimo la salud intestinal. Podemos hablar del kéfir, podemos hablar del kimchi, que por cierto está riquísimo, podemos hablar del chucrut, de la kombucha, que es una bebida fermentada a base de una infusión de té, que es fantástica, tiene un sabor un poco extraño, pero una vez que te acostumbras es una alternativa maravillosa a los refrescos azucarados o endulzados con endulzantes artificiales que de verdad son nefastos para nuestra microbiota. Entonces, pues bueno, todos estos alimentos incluso se pueden preparar, algunos se pueden preparar en casa, hay infinidad de recetas en internet que podéis consultar y teniendo el recipiente adecuado y bueno, y yo recomiendo que si se hacen, se hagan con hortalizas ecológicas, siempre es lo mejor. Y estos serían los probióticos. En cuanto al consumo de probióticos como suplementos, los que venden en la farmacia o los que venden en los herbolarios, pues bueno, la literatura científica tiene dos posturas. Una que realmente son efectivos y mejoran muchísimo la salud intestinal y hay otros estudios que dicen que no sirven para nada. Bueno, yo os puedo decir que conozco a mucha gente que le va fenomenal tomando este tipo de suplementos probióticos. Los hay de mejor calidad y de peor calidad. Esto es un poco como todo, ¿no? Y me gustaría hablaros de los prebióticos, que los prebióticos van a ser la comida de las bacterias, por decirlo de una manera súper fácil. Va a ser el sustrato donde van a crecer las bacterias. Y es súper importante porque fijaros que la mayor parte de nuestras bacterias viven en el colon, que es el último tramo del intestino. Ahí es donde además tienen que estar, no deben estar en otro sitio, porque entonces si no podríamos tener problemas. ¿Cuáles serían los mejores prebióticos para consumir? La fibra. Pero la fibra variada. Hay distintos tipos de fibra, porque siempre que pensamos en fibra, pensamos en el salvado de cereales integrales. Bueno, esto es un tipo de fibra estupendo, pero hay que intentar combinarla con más fibras. Tenemos la fibra insoluble y tenemos la fibra soluble. La fibra soluble, como su nombre indica, se disuelve en agua y forma geles que además va fenomenal para las personas que tienen estreñimiento, aparte de ser la comida favorita de nuestras bacterias. ¿Tipos de fibra soluble? Bueno, pues está la inulina, que la tenemos en el ajo, en la cebolla, en las alcachofas, en los espárragos. Tenemos las pectinas, que las encontramos en muchas frutas, en la manzana, en la pera, en las naranjas, en las fresas. Mucílagos. Los mucílagos los encontramos en las semillas de chía, en las semillas de lino, en las semillas de Plantago bata, que es el psyllum. Estas semillas lo que hacen es que con el agua se hidratan y forman un gel muy, muy viscoso, que ya digo que ayuda fenomenal en el tracto intestinal. Y luego tenemos un tipo de fibra soluble muy interesante, que son los beta-glucanos, que se encuentran en las setas, en los hongos y en la avena. Como hablábamos antes, ¿no?, de lo importante que era consumir hongos y setas, pues estas son las sustancias que está demostrado que son potenciadoras del sistema inmune y además hay estudios que dicen que tienen propiedades anticancerígenas. De hecho, bueno, pues ya lo hemos comentado antes, ¿no?, el tema del Reishi, el Reiki,
perdón, el Reiki no, el Reishi y el Maitake, el Shiitake. El Reiki es una técnica que también va fenomenal, pero es otra cosa. Y en cuanto a la fibra insoluble, me parece muy interesante hablaros del almidón resistente. Ya sabéis que bueno, las patatas, el arroz, el plátano macho, el plátano verde, la yuca, son ricos en almidón y se cocinan, y cuando se cocinan este almidón se convierte en una sustancia que nuestro intestino puede absorber, nuestro intestino delgado. Pero si después de cocinado lo enfriamos y cuando lo volvemos a comer lo recalentamos, ese almidón se transforma en almidón resistente. Y ese almidón resistente es el que nuestro intestino delgado no puede absorber, llega al colon, al intestino grueso, y ahí es donde alimenta a las bacterias. Es muy interesante consumir almidón resistente. Y luego tenemos la lignina y las celulosas, que eso ya sería la parte más leñosa y más dura de los vegetales, del salvado de los cereales, la parte más dura de la lechuga, de las acelgas, del kale, que también, por supuesto, no lo podemos digerir, no somos rumiantes, no tenemos las enzimas necesarias para digerirlos, pero eso es fantástico porque llegan al colon y ahí es donde alimentan a nuestras bacterias que lo fermentan. Y por último, dentro de los prebióticos me gustaría hablaros de los polifenoles. Los polifenoles se ha demostrado que aumentan la diversidad bacteriana, son fantásticos, no es fibra, son polifenoles. Los encontramos en las uvas, en el tomate, en las fresas, en las frutas y verduras de colores fuertes, la granada, la remolacha. Pero también tengo buenas noticias y es que el chocolate negro es muy rico en polifenoles, el té, el aceite de oliva y los frutos secos. Entonces, pues bueno, en cuanto a qué podemos hacer para ayudar a nuestro sistema inmune a ser más fuerte, a luchar contra los virus y contra el miedo que nos dan los virus, pues esto es lo que podemos hacer. Y, por supuesto, no os olvidéis de lo que hemos hablado, de los otros hábitos saludables. A veces parece que nos agobiamos un poco pensando que tenemos que hacerlo todo. Bueno, empezad poco a poco, introduciendo poco a poco hábitos saludables. No es así que desde el minuto cero lo tenemos que hacer todo. Deporte, comer saludable, dejar a un lado la comida basura. Bueno, poco a poco. Lo importante es que vayamos introduciendo estos hábitos en nuestra vida y vayamos dejando de lado los malos, que son los que no nos van a ayudar para nada. Entonces, pues, por mi parte, ya las preguntas que os apetezca hacer, encantada de contestarlas. Pues muchas gracias, Silvia. Me ha encantado, como siempre, todo lo que nos has contado. Me ha parecido súper interesante y súper útil, de verdad. Y bueno, para las personas que tengáis preguntas, como sabéis que si abro los micrófonos al final no se oye a nadie, os pido por favor que las planteéis en el chat. Entonces, Mónica te pregunta el nombre del probiótico y del té, me imagino que será el nombre también, el té. Bueno, el té este verde, ¿no? La kombucha se refiere, a ver, es que probióticos en general son las bacterias vivas. Entonces, tenemos bacterias vivas en los alimentos fermentados. He hablado de la kombucha, que es una bebida fermentada a base de una infusión de té. La kombucha, ya os digo que por internet podéis mirarlo, hay empresas que la distribuyen, incluso yo la he visto en algunos supermercados. Lo importante es que no esté endulzada, porque entonces ya no, digamos que ya no cumple, ¿no?, con la función de ser una bebida tan saludable. Luego, el tema de hacer nosotros alimentos fermentados en casa, ya os digo que también hay infinidad de recetas en internet que se pueden consultar. En cuanto a los suplementos de productos probióticos, en la farmacia y en los herbolarios hay infinidad de ellos. Entonces, pero ya os digo que yo el tema de la suplementación, de tomar suplementos, siempre prefiero consultarlo con un profesional médico.
No sé si se refería a eso, no sé si he contestado a su pregunta. Sí, yo creo que sí. Mira, Elena te pregunta, ¿qué recomiendas cuando una se estanca en la pérdida de peso? Bueno, pues recomiendo varias cosas. Por supuesto, en el tema de la dieta siempre recomiendo aumentar el consumo de verduras más que de frutas, intentar no cenar hidratos de carbono, intentar cenar pues algo más de proteínas y algo de verduras. Y algo que es muy importante y no lo hemos comentado y es cenar muy pronto, cenar lo más pronto que se pueda y tratar de pasar un mínimo de 12 horas sin tomar ningún alimento hasta la mañana siguiente. Es muy interesante. Bueno, el tema del ayuno intermitente es un tema muy interesante que no lo hemos tratado aquí, pero es muy efectivo para la gente cuando se estanca en la pérdida de peso. Entonces, lo normal es hacer 12-12, pero si se puede hacer 14-16, pues mucho mejor. Mira, te pregunta Josefina, ¿qué piensas de la leche que generan los búlgaros? No sé si es el kéfir. Sí, es una especie de kéfir, sí. Es un tipo de alimento fermentado que si se hace de manera natural, pues es estupendo. Yo he estado durante años haciendo kéfir en mi casa, ¿eh? Me regalaron los gránulos de kéfir y lo hacía con distintos tipos de leche. También hay kéfir de agua. El kéfir de agua no lo he probado. Bueno, al final es tener un bichito vivo en tu casa que todos los días te está produciendo algo de kéfir. El kéfir es un alimento probiótico estupendo y maravilloso. Mira, precisamente comenta Rosana que ella utiliza kéfir de agua porque no tolera lácteos y que si sirve igual para la salud intestinal. Sí, Sí, también, sí. vale. Y Socorro nos pregunta si tiene alguna importancia para la salud el poner las papas en agua antes de cocinarlas para sacarles el almidón. Bueno, normalmente lo de poner las patatas en agua se suele hacer para que no se pongan negras si vas a tardar un rato en cocinarlas. Lo de ponerlas en agua y hervirlas es precisamente para poder consumirlas, porque es que si no, no podríamos digerirlas. O sea, de hecho, incluso podrían ser hasta tóxicas. Lo que yo comentaba antes es que si tú te tomas la patata caliente, te estás tomando todo ese almidón y lo digieres perfectamente. Pero si la patata caliente la dejas enfriar, por ejemplo, haces una ensalada de patata y la dejas enfriar y la pones en la nevera. Y al día siguiente la calientas, o un guiso con patata, al día siguiente lo calientas y lo comes. Ahí ese almidón se ha transformado en un almidón resistente, ¿vale? Que ya no se absorbe en el intestino delgado, sino que pasa al colon y allí las bacterias lo utilizan como sustrato. Entonces es estupendo, es una fibra maravillosa y además engorda menos. Te pregunta Josefina, si tomas kéfir ya no hace falta tomar probióticos en pastillas. A ver, es que daros cuenta de lo que os he dicho antes. Lo importante en la microbiota es que sea variada. Fijaros que digamos, es una ciencia que se está estudiando todavía y se cree que cada ser humano tiene una microbiota como si fuera una huella dactilar. O sea, no todos tenemos la misma microbiota, pero sí que es verdad que se sabe, aunque no se sabe con exactitud cuál es exactamente la proporción que hay que tener de cada una de las familias de las bacterias, sí que se sabe que el sistema inmune se beneficia, y no solo el sistema inmune, sino también se ha estudiado que en las personas delgadas lo que sucede es que tienen una microbiota muy variada. Entonces, el tipo de bacterias que se obtienen en el kéfir a lo mejor son 2, 3 tipos, ya está, pero hay muchísimas más. Por eso siempre hablo de consumir una dieta variada en la que vamos a conseguir muchas más bacterias y tomando muchos prebióticos vamos a conseguir
que esa microbiota sea mucho más diversa. ¿El yogur casero beneficia al sistema inmune? Otra pregunta. El yogur casero, el que hacemos en casa, en las yogurteras, sí, porque además ese yogur para hacerlo inicialmente se suele echar algún tipo de probiótico para iniciarlo. Entonces sí, siempre va a ser mejor que el que compremos en el supermercado. Nos dice Cecilia que cómo combinar estos maravillosos productos en la dieta diaria. ¿Cómo combinar? Estos maravillosos productos en la dieta diaria. Supongo que nos referimos a los prebióticos y a los probióticos, porque todo lo que he hablado antes de las vitaminas, de los polifenoles, de los elementos minerales, se encuentran ya en la dieta. Yo os he ido diciendo algunos alimentos más o menos importantes que se supone que contienen estos nutrientes, pero en general el tener una dieta variada va a hacer que tengamos todo lo que necesita nuestro cuerpo. ¿Qué se puede consumir para la falta de energía corporal? Uf, esto es todo un tema. Esto es todo un tema. No sé si estamos hablando de una persona que tiene fatiga. A ver, hay una enfermedad que se llama la fatiga crónica, que también está demostrado que tiene un origen intestinal. El mejorar nuestra microbiota y llevar una dieta saludable va a hacer que tengamos muchísima más energía. Y también es muy importante lo que he dicho antes, el tema de no ser sedentario, intentar, aunque sea caminar. Caminar es un ejercicio fantástico. El mindfulness también nos va a llenar de energía. Al final es un todo. El ir tomando hábitos saludables de todo tipo va a ir haciendo que nuestro cuerpo se vaya reconectando con la energía. Nos pregunta Ángel que si las uvas y arándanos nos benefician al sistema inmune. Muchísimo, porque son muy ricas en polifenoles. Sí. Vale, ¿qué opinas de la soja deshidratada? ¿Es una fuente de proteína mejor que otras opciones vegetales? A ver, la soja, todo un tema. Yo considero que el consumo de soja debe ser solo y exclusivamente de productos de soja fermentados. Productos de soja fermentados que son los que realmente consumen las japonesas y por eso están tan maravillosas. Las japonesas no consumen tofu cada día. El tofu no es un producto de soja fermentado y la leche de soja tampoco, que no la recomiendo en absoluto. Los productos de soja fermentados son el tamari, la salsa de soja tamari, el miso, la sopa miso, el tempe y, bueno, algún otro producto que ahora mismo se me escapa. Pero siempre la soja fermentada es fantástica. Pero los productos que no son de soja fermentados, al revés, no son saludables por el proceso que tienen de elaboración, sobre todo. ¿Y la soja texturizada? Pregunta Laura. Si es fermentada, sí, pero daros cuenta que la soja es una semilla, ¿vale? Igual que cuando me preguntan por el aceite de girasol. El aceite de girasol se extrae de las pipas de girasol, que también son semillas. El aceite de oliva es muy saludable porque se extrae por presión en frío el aceite de oliva virgen de una fruta, que es la aceituna, ¿vale? Es el fruto de un árbol. Se aplasta y de ahí sale el aceite. Es un producto completamente natural. Pero para hacer un alimento de una semilla, como la soja, o de una semilla como las pipas de girasol, hay que someterlo a un tratamiento químico que ya convierte un elemento natural en algo que ya no es ni tan natural ni tan saludable. Vale, y mira, acaban de entrar 2 preguntas más y vamos a dejar ya el tema de las preguntas aquí, ¿vale? Porque podríamos estar toda la tarde porque... Y además, bueno, os agradezco mucho de verdad el interés. Mira, nos preguntan si qué leche vegetal recomiendas y si consumimos el magnesio necesario. Otro temazo. Otro temazo, sí. Bueno, para eso tenemos que hacer otra charla un día. Claro. En tema de las leches vegetales,
Pues bueno, a mí me encanta la leche de coco, me parece saludable, aunque no me gusta tanto, la leche de avena, la leche de almendras. Lo importante de estas leches, o sea, mirad siempre bien la composición, que no lleven azúcar y, por supuesto, que no nos cobren muchísimo dinero por un brick en el que el 90% sea agua. Tened cuidado con eso. Vale, respecto al magnesio, ¿alguna cosita? Bueno, pues respecto al magnesio sí que parece que somos deficitarios en magnesio, aunque es muy difícil medirlo en una analítica. Entonces, pues bueno, hay muchos productos de magnesio que se pueden consumir y bueno, ya digo que es todo un tema, ¿no? Hay productos de magnesio que además tienen un efecto laxante. Bueno, suplementar con magnesio me parece bien. Ya digo que existen muchísimos tipos y en el herbolario y en la farmacia podemos encontrar infinidad de formas de magnesio. Pero es otro tema, o sea, sería largo para otra charla, otro día. Otro día, de verdad. Podéis mandar, si queréis, al mail temas que os puedan interesar y que estén relacionados con el bienestar y la salud y bueno, pues miramos a ver la manera, ¿no?, de poder ofrecerlos. Así que, bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, Silvia. Y bueno, Por estar aquí, a todos y a todas. gracias a todos por vuestro interés. Y bueno, pues como digo, vamos a empezar la meditación. Va a ser una meditación un poco más cortita que habitualmente. Y bueno, pues lo primero que vamos a hacer, como siempre, es hacer una revisión de la postura. Entonces, bueno, si estáis en una silla, pues bueno, os podéis sentar en la silla con ambos pies en el suelo y procurar tener la espalda recta sin llegar a apoyarte en el respaldo, porque entonces te vas a doblar, ¿vale? Y si estáis en un zafu de meditación, pues bueno, mejor. Espalda recta. Puedes probar a activar un poquito tu abdomen, la parte inferior del abdomen, y sentir cómo de forma natural tu espalda se va colocando recta sin sentir dolor o tensión. Tus hombros se relajan y tu pecho se abre un poquito. Dirige la atención a tu cuerpo por completo, como un todo. Intenta sentir la vida que hay en el interior de tu cuerpo, y sentir el cuerpo por dentro y sentir la presencia, tu presencia a través del cuerpo. Haz una revisión de tu cuerpo, de los pies a la cabeza, pasando por las piernas, las caderas, el abdomen, el pecho, la espalda, los hombros, brazos, manos, tu cabeza y tu cara. Recórrelo lentamente y si encuentras alguna zona, algún punto de tensión, de dolor, de incomodidad o simplemente que te llame más la atención, de manera natural puedes dirigirte allí. Puedes dirigirte a esa zona, observarla, observar estas sensaciones con apertura. Puedes respirar esa zona.
Dirige la atención ahora a tu respiración, donde mejor puedas sentirla, tu abdomen, tu pecho, tu nariz o incluso otra zona de tu cuerpo más sutil, como los hombros, cómo se mueven. Y si tu ancla de meditación es alguna zona diferente a estas zonas que he nombrado de la respiración, acude allí, a tus manos, las plantas de los pies, tus caderas. Esa zona donde te sientes bien, donde encuentras un lugar seguro, estable, donde poner tu atención y además donde encuentras la paz y puedes reducir este ruido mental que nos acompaña durante casi todo el día. Esa zona donde meditar es fácil para ti. Y si observas que aparecen pensamientos, los desplazas, ves cómo pasan por tu mente, los dejas ir y vuelves a tu objeto de meditación, a tu ancla. Y seguimos concentrados aquí durante unos minutos. Y ahora te invito a que dirijas tu foco de atención a los sonidos, que puedes escuchar en este momento, los sonidos que te llegan por delante, por detrás, por los lados, los sonidos que tienes cerca, los que tienes a media distancia, los que tienes más lejos. Intenta centrarte en la vibración del sonido más que en el objeto que lo emite. Este es otro de los objetos de meditación, el sonido. Y si aparecen pensamientos, los desplazas de manera amable y vuelves a escuchar los sonidos que te rodean.
Y ahora te invito a dirigir tu atención a tu entrecejo y desde allí establecer una base desde la cual puedes observar los pensamientos que aparecen en tu mente. Ves cómo pasan y ves cómo desaparecen. Es como si estuvieras en el cine y fueras un observador de tus propios pensamientos. Estás observando tus pensamientos. Y si en este momento, a veces pasa, no surgiera ningún pensamiento, también está bien, no te preocupes. Nos damos cuenta de esta manera del carácter transitorio de los pensamientos, del carácter impermanente. Nos damos cuenta de que todo cambia, los pensamientos cambian. Y si a estos pensamientos los acompaña alguna emoción en particular, alegría, tristeza, rabia, miedo, busca la zona del cuerpo donde se manifiesta esa emoción. Todas las emociones se manifiestan en el cuerpo. Si estás atravesando alguna emoción particularmente, una emoción difícil, abre la puerta de esa emoción, déjala entrar, vívela en tu cuerpo y siéntela, sosténla. Te darás cuenta de igual manera del carácter transitorio e impermanente de esa emoción. Por lo tanto, no te identifiques con tus emociones. Tú no eres tus emociones. Las emociones pasan y se van. De esta manera les abrimos la puerta, pero tenemos que recibirlas, tenemos que dejarlas entrar. Y ahora te voy a pedir que abras el foco de atención de una manera abierta y que sientas que observes todo lo que hay en tu experiencia en este momento para ser observado, ya sean sensaciones en el cuerpo, sensaciones de la respiración, sonidos, olores también. Todo lo que entre por los sentidos puede ser observado y ser objeto de meditación. Los sonidos, los olores, los pensamientos, cómo pasan. No busques nada particularmente. Simplemente deja que la experiencia llegue a ti. Y esto es el estado de presencia. Dejar que la experiencia, tu experiencia, llegue a ti en este momento. Siente lo que puede ser sentido en este momento y que entra por los 5 sentidos. En este caso, la vista no, porque tenemos los ojos cerrados o semicerrados para no despistarnos, y el gusto tampoco.
Tacto, oído, olfato. Tacto son las sensaciones en nuestro cuerpo. Ábrete a tu experiencia. Y ahora puedes hacer un par de respiraciones profundas, completas, dirigiendo el aire hacia el abdomen, hinchando también tu pecho y exhalando desde la parte superior del pecho, finalizando por el abdomen, metiéndolo hacia adentro para sacar todo el aire, que no se quede nada. Y poco a poco puedes ir abriendo los ojos, ser consciente de nuevo de tu mundo, de tu exterior. Pues muchísimas gracias, ¿vale? Por estar también en la meditación. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Si queréis, os doy unos minutitos por si acaso. Voy a abrir el chat. Josefina, hoy has sentido mucho frío. Es normal, frío, calor. La meditación surge en diferentes estados y es normal las diferencias de temperatura. No indica nada en especial. Ángel dice que lleva un mes sin mejoría, va y vienen muchos síntomas en su cuerpo. Lleva varios días orinando varias veces al día de repente, cambio de estado emocional, siento un decaimiento, me hace sentir caliente. Bueno, yo creo, Ángel, que este tema, a lo mejor si tienes alguna duda más, pues deberíamos mantener una conversación tú y yo, privada, ¿no? Porque pues, no sé realmente cómo estás meditando. Es normal, también te digo, que cuando empiezas a meditar desde cero, empiezas a sentirte por dentro, porque normalmente tenemos toda esta sintomatología, la tenemos oculta por el día a día, por nuestras prisas, y que salgan todos estos síntomas de ansiedad, que son síntomas de ansiedad, pues sería normal, ¿vale? Yo te diría que sigas, que los mantengas, que sigas ahí, que sigas enfrentándote y accediendo a tu interior para sentir lo que realmente hay y que lo dejes estar, que lo sostengas. Es un poco lo que hemos hecho en la parte de la emoción. Al final de la meditación, sostén esa emoción en tu cuerpo, pues es justo lo que tienes que hacer, sostener en el cuerpo lo que hay. Pero bueno, desconozco si hay algún problema más, con lo cual, bueno, pues cualquier duda mayor, pues contáctame por mail y ya veríamos a ver. ¿De acuerdo, Ángel? Muchas gracias. Gracias, Lina. Muchas gracias, María. Me distrajo el frío, dice Josefina. Bueno, yo siempre recomiendo en las meditaciones coger una manta, porque efectivamente te relajas
y te puede dar una pequeña baja de temperatura. Entonces es conveniente la mantita. Pero no pasa nada, ¿eh, Josefina? Qué pena que te distrajera eso. Teresa Fernández dice que no logra relajar los hombros ni el cuello. Bueno, también esto es cuestión de práctica, ¿eh? La consciencia corporal la vamos adquiriendo poco a poco y los hombros y el cuello es siempre lo que tiene más tensión. Pues te digo lo mismo, sostén esa tensión, o sea, pon tu foco en esa zona de tu cuerpo, en los hombros, en el cuello y ahí. Y a lo mejor necesitas un fisio, también sería normal, teniendo en cuenta las vidas de tensión que llevamos. De vez en cuando un masaje viene muy bien. Pero vamos, de cara a la meditación, sostén ese dolor. Y tendría que bajar la intensidad del dolor. Pero muchas veces si la contractura lleva mucho tiempo, pues es complicado. Gracias a ti, Rosana. Gracias, Socorro. Gracias. Cecilia, hoy trabajo con una emoción complicada y la dejo ir. Me alegro mucho porque es una práctica muy, muy, muy importante, muy eficaz de mindfulness, pero hay que saber hacerla, lo que es la regulación de las emociones. Si hay emociones complicadas, tenemos que observar el cuerpo, pero hay que mantener la observación. Y sí que se suelen ir, pero hay que mantenerla, hay que sostenerla y muchas veces es desagradable porque, claro, los síntomas no son agradables, los de el miedo, la ansiedad, el estrés, lo que haya, ¿no? Pues me alegro, Cecilia. ¿Podemos hacer respiraciones, meditación? Sí, con la mascarilla puesta. En el trabajo tengo que llevarla y necesito respirar en algunas ocasiones. Pues es que si cuando no queda otra, Lola, pues eso, pero sí, claro, puedes hacer respiraciones. A ver, la meditación que hacemos es, si te das cuenta, es observar la respiración, ¿vale? No tanto hacer respiraciones profundas, completas, que también está muy bien. Pero sí, con mascarilla se pueden hacer, claro. Has accedido tarde, Elma. Pues mira, en mi curso Mindfulness, YouTube, mi curso Mindfulness, tendrás esta meditación mañana, esta charla. Hay una serie que es alimentación, pues ahí la pondré, ahí la colgaré. Gracias, Sebastián. Me alegro mucho, ¿eh? Nos alegramos mucho de poder poner el granito de arena en esta situación mundial que estamos viviendo. Pues fenomenal, lo dicho, si no hay más preguntas, me alegro mucho de veros a todos de nuevo y os espero el día 15 de octubre, ¿vale? A la misma hora, es jueves, y vendremos con una meditación muy chula que estoy preparando. Así que os espero el día 15. Muchísimas gracias. Adiós.